estamos muy contentos por tener esta, pues no sé, yo le decía a Juan Carlos, esta fantasía hecha realidad, que hoy literalmente estamos disfrutando muchísimo, y le platicaba cómo fue que lo conocimos a él, su libro, y empezamos a leerlo, tardamos unos meses en leerlo, luego en resumirlo, luego en estudiarlo, luego hasta hacerlo, pues ahí editarlo, y ya está, y de verdad estarlo reflexionando muchísimo. Y pues te decía antes de que entraran nuestras compañeras y compañeros, que ha sido de verdad un libro que nos ha transformado mucho. Sí, también quiero decirte que a través de nosotros con las consultas que hemos tenido, pues ha sido impresionante el plantear ciertas ideas a parejas, a personas que vienen pues solas, solos. Entonces, pues de verdad el tenerte con nosotros esta mañana es pues, sí, pues, sencillamente de verdad de ensueño. Gracias a vosotros, gracias, muchas gracias. En fin, a mí estoy encantadísimo de esta comunicación de orilla a orilla del océano, ¿no? Tan especial, me encanta. No, y nosotros más encantados, y creo que hablo por todos los que estamos en el grupo, fascinados, ¿no? De poder escuchar ahora sí de viva voz del autor del libro, pues un poco de lo que fue para ti hacer este libro y todo lo que ha implicado o las ideas que nos compartes ahí. Pues si queréis me presento, no sé, soy un profesor de universidad aquí, de temas que no tienen nada que ver con todas estas cosas, aunque en realidad la inteligencia artificial tiene la gracia de que te tienes que formar en 1000 temas distintos porque tiene unas técnicas básicas y luego las aplicas a cada una de las tareas, de los ámbitos. Pues hacemos muchas cosas de medicina, lo que más hacemos ahora es de medicina, diagnóstico, pronóstico. Entonces un poco también te mantiene viva ese tipo de inquietud. Pero bueno, realmente todo esto viene más desde la vida personal, ¿no? Y lo que decías, esa sensación de repente de descubrir que alguien está explicando lo que tú sientes mucho mejor que tú, es lo que me pasó a mí cuando empecé a leer, porque ya yo lo único que he hecho ha sido recopilar una serie de textos, de contenidos que había por ahí. Algunos elementos aparecen como cuando juntas cosas, ¿no? De repente emergen pues un poco como hallazgos que se encuentran ellos mismos, ¿no? y surgen ahí. Es verdad que sí que hay alguna cosa nueva en el libro, porque cuando juntas cosas pasa eso, pero realmente el libro es un libro coral, o sea, si os fijáis, bueno, y de hecho fue una pequeña pelea con la editora y el editor el que aparecieran tantísimas citas, ¿no? Porque es que un libro no, o sea, si lo escribes tú, habla tú, ¿no? Pero no, yo no quería hablar yo quería también que hablara un poco toda esa historia de pensamiento de 200 años del anarquismo y toda esa historia pues, reciente, ¿no? Desde lo queer hasta los activismos relacionales, ¿no? Toda esta unión de pensamientos de largo alcance y de largo recorrido, ¿no? Y eso fue lo que a mí también me pasó, como digo, que de repente te encuentras que, joder, lo que yo llevo explicando torpemente, cuando te basas en todo eso, de repente te dices, joder, pues todo esto que yo estoy viviendo, alguien lo ha reflexionado y lo ha explicado, y desde entonces la verdad es que estoy un poco, vivo mucho más, hago lo mismo, realmente no he cambiado mi forma de vivir, por suerte no tengo el privilegio de poder vivir un poco de acuerdo a mis convicciones, pero lo explico muchísimo mejor a mí mismo y a las demás personas con las que me relaciono, ¿no? Yo te agradezco el tema de las citas, a mí de verdad me ha servido muchísimo porque así sé que no eres tú y tus ideas, sino que literalmente es todo un movimiento de muchos países, que además es muy internacional, ni siquiera es que solo tenga que ver con España, ¿no? Sí, eso es muy, muy importante. Y efectivamente el libro surge como un poco por casualidad, ¿no? Un poco por la oportunidad editorial de La Oveja Roja, de Eva y Alfonso, que son los editores, y el editor y la editora, que me lo proponen. Yo en realidad cuando me lo propusieron no contesté que sí inmediatamente. Dije, tengo que asegurarme de que todo este montaje, justo lo que acabas de decir tú, ¿no? No es la idea de alguien, no es una idea
Yo creo que en el libro pongo algo así como una ocurrencia, ¿no? Una ocurrencia imprudente o una ocurrencia loca, ¿no? Sino que es el producto que de forma casi necesaria se tenía que dar a partir de toda la historia del anarquismo, de los intentos de libertad sexual, de libertad de identidades, orientaciones y expresiones de género, etcétera, de la teoría queer, de los activismos, del postanarquismo. Cuando tú metes todo eso en una coctelera, es que casi tendría necesariamente que aparecer algo como lo que tenemos, como lo que tenemos escrito aquí en el libro, ¿no? Y cuando yo me di cuenta de que eso es así, de que efectivamente no es una ocurrencia de unas personas, por muy maravillosas que sean, ¿no? Pero no es una cosa que se les ha ocurrido en plan tal, en el bar, a las 10 de la noche o a las 2 de la mañana. No es eso, sino que es ese marco de pensamiento que a través de 2 siglos cristaliza finalmente, después de todas esas influencias y de todo eso, cristaliza casi, como digo, necesariamente en algo de este estilo. No tenía por qué llamarse así, podía tener otro nombre, pero algo así tenía que haber surgido. Entonces sí que... Juan Carlos, ¿te gustaría que nos presentemos o te gustaría a ti presentar el libro? ¿Qué prefieres? No, bueno, el libro en México pues lo ha editado Hacerse de Palabras, que es una editorial de ahí, que es ¿no? muy bien, muy bien. Y bueno, y simplemente pues animar a que bueno, a mí me encantaría tenerlo ya, pero no ha llegado todavía a España, no ha llegado ningún ejemplar, ¿no? Pero que tengo muchas ganas de tocarlo, ¿no? Porque además tiene una portada muy bonita, muy simbólica, y, en fin. Pero yo prefiero casi que de los contenidos hablemos en plan más eso, coloquio, ¿no? No sé, ¿qué se os ocurre? No, sin guión. Ok. Claro. Adelante, digo, yo tengo un montón de preguntas, ya que me la podría pasar, pero adelante. Adelante, Pedro. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, hola, ¿qué tal, Pedro? Perfecto, bien, mucho gusto. Bueno, yo soy Pedro, soy psicólogo y soy de Chile, bien. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, escuchándote, me surgió, claro, la inquietud y el interés por querer saber, porque, claro, estando en un campo que uno podría pensar que pudiera ser tan diferente, ¿no? La inteligencia artificial. Sin embargo, ¿cómo te qué experiencia te lleva a ti a interesarte en este tema, ¿no? ¿Cómo llegas tú a esto de la anarquía relacional? Bueno, en realidad es un... Sí, ¿Alguna sí, situación sí. particular? ¿Algo que te Sí, sí, pasó? sí. Sí, es Claro, 100% vivencial. La aproximación a este tema es 100% vivencial. ¿No? Es decir, yo llevo pues, prácticamente 20 años viviendo, más o menos, de acuerdo a lo que después aprendimos que se llama anarquía relacional, aproximadamente, con cambios, claro, 20 años son muchos años. y, y nada, y de repente en un momento dado, bueno, lo cuento en el libro, de repente hubo alguien en una reunión, hablando de relaciones y tal, mencionó el tema de relacional, me puse a investigar en aquel momento, pues, y vi que de repente alguien había entendido mejor que yo mismo lo que había dentro de mi cabeza sin yo acabar de colocar cada cosa en su sitio. Pues alguien lo había explicado desde esa vivencia anarquista que yo no he tenido. Yo siempre he tenido, claro, ideas próximas a lo antiautoritario, a lo antijerárquico. Pero bueno, el anarquismo ya sabemos que el anarquismo como movimiento político no está muy presente. Bueno, que yo sepa, que en México no lo sé, aquí desde luego en España muy poco presente. Hay literatura, hay libros fantásticos, muy buenos libros, muy buenas personalidades, o sea, personas que saben mucho y que dan conferencias. O sea, sí hay una vida intelectual al respecto, detrás, pero pero es muy minoritaria, muy minoritaria. Entonces yo no había tenido esa experiencia. Estas personas de Suecia, Andy Norgren, John Jordos, Leon Orwell, en fin, una serie de personas de allí, pues sí que vienen de esa tradición anarquista e interpretan esta forma de vivir de las relaciones un poco como
una traslación de esa impugnación que hace el anarquismo de la autoridad del Estado, de la autoridad de las élites religiosas en lo moral, políticas y económicas, en lo ontológico, digamos, en la realidad, en las condiciones de vida, y en lo político, pues del Estado, ¿no? Pues esa es la traslación de eso que es el anarquismo clásico a las relaciones. Es decir, a impugnar el patriarcado, la monogamia estructural como forma de control social y como forma de que las personas nos estructuremos en forma de burbujas, digamos, egoístas, entre comillas, en el sentido de autócratas, ¿no? Que nos estructuremos como nos estructuramos en términos relacionales, ¿no? Pues la anarquía relacional traslada del anarquismo político a esta otra dimensión esa impugnación, ese poner bajo la lupa todas esas formas de autoridad y formas de condicionar cómo nos tenemos que relacionar, que además generan mucho sufrimiento. Es decir, vamos, no hay más que mirar alrededor cómo vive la gente las relaciones. Si alguien tiene a su alrededor un 100% o un 20% de personas felices, pues vamos, hay que darle la enhorabuena porque no es lo habitual. Es decir, de alguna forma tenemos que estar condicionados de alguna manera para relacionarnos como nos relacionamos, porque si no, no se explicaría que nos relacionáramos de una manera que nos hace sufrir tanto, ¿no? O que hace sufrir tanto a la gente. Entonces, esa es un poco la historia, ¿no? Y lo que al final, cuando haces todo este cóctel que decía antes y mueves la coctelera, como cuando te pones en el vaso el resultado, un poco ese es el sabor que a mí me salió, ¿no? Como resultado, sí. Muchas gracias. Oye, yo quiero preguntar, ¿tú conoces a Andy Norgren? ¿Sí te ha tocado escucharla así en persona? No. Conseguí llegar a ella hace 2 meses, porque finalmente he conseguido que traduzcan el libro al inglés. Bueno, hemos conseguido el dinero y la posibilidad de que lo traduzcan al inglés. Lo ha traducido una traductora de Estados Unidos y ha quedado muy bien. Y entonces ya, porque yo le envié algunos mensajes a Andy Norgren y nunca me contestó hace años, pero esta vez a través de la persona que encontré que había hecho la entrada en inglés de anarquía relacional, no, en sueco, la entrada en la Wikipedia sueca de la anarquía relacional, a través de esa persona conseguí llegar y finalmente me contestó y me dijo que le pareció muy interesante que le enviara el libro, se lo envié y estará leyéndoselo, espero. Esa es toda mi, espero que no lo haya dejado en la tercera página, esa es toda mi relación, que de hecho me contestó algo así como gracias por tu interés y por tu perseverancia, ¿no? A la hora de contactarme, ¿no? Porque se ve que yo creo que ella o ella no está muy interesada ya en estas cosas y tiene su interés en el ámbito más profesional porque tiene pues, éxito en su campo, ¿no? Y creo que todo esto ya para ella fue para ella fue una fase, ¿no? Creo. Entiendo, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Aunque tiene un artículo que en el libro lo cito y pongo un pequeño fragmento reciente de 2019 sobre los peligros de la anarquía relacional. No sé si es que habrá tenido también, claro, habrá sido testigo porque claro, todos los formatos, todos los marcos tienen su cara y su cruz, su luz y su sombra, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Nadie va a hablar. Adelante, Bárbara. Gracias. Pues no propiamente una pregunta, es como una intervención. Quiero agradecerte, Juan Carlos,
pues tu accesibilidad, ¿no? Para estar con nosotros, hasta allá, hasta el otro lado del charco, como decimos acá en México. Sí, un placer. Placer. Pues me he convertido en fan de tu obra sin haber leído tu libro, porque yo soy alumna de Becky y de Luis, que han hecho posible este encuentro, por lo cual también estoy muy agradecida con ustedes, Becky y Luis. Y soy alumna de un curso que tomamos sobre anarquía relacional que se basa en tu libro. Entonces ellos nos hicieron como una sinopsis, nos presentaron las ideas, más destacadas en 5 sesiones. Fue así un bombardeo. Y pues cuando te escuché hablar al inicio, cuando tú dijiste algo acerca de contestando de dónde surge el libro y tus experiencias de tu vida personal, pero que hubo contacto con alguien que tú sentías que explicaba las cosas mejor que tú, pero lo mismo que tú sentías, ¿no? Entonces, al decirlo tú, en este momento que te estoy escuchando, yo pienso, carambas, es lo mismo que me pasó al escuchar tus ideas en el curso de Becky y Luis, y ellos lo saben, son testigos, porque yo les decía después de cada sesión, no, pues es que me maravilla, me queda como al dedo. Esta persona está hablando, o sea, lo que yo estoy sintiendo, nada más que lo está diciendo mejor. Yo te agradezco conceptos importantes porque has enriquecido el lenguaje, mi lenguaje, y me encanta que va a haber una traducción al inglés porque ya lo quiero compartir con personas que no manejan el español, pero sí el inglés, entonces como que ya urge, porque esto yo estoy trabajando también con mi gente, soy psicoterapeuta y pues está quedando como justamente tema álgido de ahora. ¿Qué onda con nuestras relaciones amorosas, no? Entonces, todas tus ideas son muy poderosas y te agradezco conceptos nuevos como el activismo relacional, ¿no? Uno puede participar en activismo relacional de alguna manera, ¿no? Para ir abriendo más la flexibilidad de la mente de la gente. Conceptos tan importantes como que el amor es abundante, no se va a acabar mientras tú lo sigas practicando. No. No es un recurso natural, no renovable, es completamente renovable, es un recurso vital, el amor. Entonces, así como tú lo vas encuadrando, yo lo estoy sintiendo como, caray, así es como yo visualizo las cosas, ¿no? Ideas como que si yo admito a una persona más nueva a mi corazón, quiere decir que queda menos espacio para otra u otras personas. No es cierto, ¿no? O sea, más amor genera más amor, siempre tu corazón se hace más y más grande, ¿no? Ideas que son muy, muy prósperas, pienso yo, ¿no? Que son muy luminosas, y que son aplicables en diferentes niveles, como dijo mi ahijado, ¿no? Que es de pueblo, pero con maestría, con grado de maestría, me dijo, madrina, pues entiendo, las ideas son muy interesantes, pero habrá muchas personas que no estén a ese nivel, ¿no? Para asumir una anarquía, para trascender el patrón de amatonormatividad, ¿no? Otro concepto tan padre, ¿no? La resistencia afectiva. Qué bueno encontrar algo que uno ha estado practicando, pero sin ponerle nombre, ¿no? Como cuando yo me descubrí posmoderna. Yo no sabía que era posmoderna, ¿no? Hasta que empecé a estudiar el posmodernismo y entonces dije, pues caray, de ahí soy yo, ¿no? Pues ¿por qué? Alguien me preguntó, ¿cómo es que llegaste? Entonces empecé a pensar en mi historia y dije, no, claro que ese pensador y el otro, no, pues por supuesto, aquí estoy y me siento así, ¿no? Pues así me siento con tu obra, con este libro, padrísimo. Y bueno, pues eso es lo que yo te quería
compartir, ¿no? Que estoy maravillada, admiro tu obra, te agradezco lo que has aportado para los de lengua castellana, vamos a decirlo así, qué buena onda que se pueda traducir a otros idiomas. Agradecerte tu obra y tu tiempo. Y bueno, pues estoy en tu equipo. Muchas gracias, Bárbara. Pues encantadísimo de escucharlo, pero es verdad, yo también resueno en la misma. Yo vuelvo a insistir en que lo que yo he compilado en ese volumen al final son cosas que yo me he encontrado antes y he tenido la misma sensación. O sea que resueno exactamente en la misma frecuencia porque es cierto que bueno, como decía Wittgenstein, lo que no tiene nombre, lo que no se nombra, no existe, ¿no? Y luego hay otro concepto muy interesante que es el de la injusticia hermenéutica o epistémica, es decir, las cosas que no acabas de entender el sentido, que no tienes interiorizado el sentido, existen menos también y eres menos capaz de vivir de acuerdo a ellas. Es decir, sí que hay una performatividad, sí que hay una influencia del lenguaje en nuestra vida muy fuerte y bueno, me ha gustado lo que decías de la posmodernidad, ¿no? Porque es verdad que que al final la posmodernidad y bueno, y otras cosas que tienen que ver, también se reflejan o se caracterizan porque al final aceptemos, interioricemos que provenimos de algo que va más allá de nosotros. Es decir, que estamos construidos culturalmente por una serie de pensamientos que vienen de atrás y muchas veces si eso no lo tenemos en cuenta y pensamos que la frase está tan típica de yo soy así, ¿no? Pues yo soy así, pues así soy yo. Bueno, yo soy así, pero en realidad soy un compendio de influencias, ¿no? Y de construcciones y de ideas que cuando reconoces que están ahí y empiezas a estudiar estas personas que lo han ido sintetizando, porque al final es toda la humanidad la que lo ha ido desarrollando, pero hay quien lo sintetiza en textos y tal, pues de repente, yo qué sé, creo que el pensamiento cobra otra cualidad cuando reconoces de qué está formado, cómo está formado y que no es tu libre albedrío, que vamos, que si hubieras nacido pues en Camboya serías de una manera, si hubieras nacido en el Amazonas en una tribu serías de otra y que al final todo es una construcción y creo que eso nos ayudaría mucho si lo tuviéramos más presente, ¿no? Justo esto, de acuerdísimo, sí. Pues, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Adelante, Silvia. Oye, pues muchas gracias también. Lo mismo que comparte Bárbara. También muy agradecida contigo. No he tenido la fortuna de leer tu libro, pero ya estoy encantada, ¿no? Y me parece que, digo, no va a sonar nada anarquista, pero me parece que así deberían de ser las relaciones, ¿no? Hay que normarlas, ¿no? En cuanto a la anarquía. No, porque me parece una manera de amar, pues muy orgánica, pues, o sea, del cuidado mutuo y demás. Pero bueno, mi pregunta va en ese sentido que comentabas, es mucha curiosidad de saber, bueno, en este sentido de la identidad relacional, ¿qué papel ha tenido para ti escribir este libro? Es decir, tú te has asumido como anarquista, entendí eso, que comentaste en un principio a lo largo de 20 años, quizás, pero entonces escribir y poner en papel tus ideas y este compendio de citas y de ¿qué efecto tuvo en ti? Y mi curiosidad surge también porque al hablar con Luis y Becky, ellos hacían mención que escribir el libro también les transformó y leer su propio libro es como, pues, triple transformación, no sé hacia dónde, ¿no? Todavía, porque soy amiga de ellos y no sé todavía hacia dónde los está cambiando, ¿no? El haber escrito su libro. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, ¿qué efecto ha tenido para ti escribir tu libro? Y si has leído tu libro, ¿no? De principio a fin, ¿qué efecto ha tenido en ti? ¿Cómo te ha transformado a lo mejor? Y bueno, si quisieras contestar a esto también, ¿cómo llegaste a estas ideas? ¿Cómo empezaste a vivir la anarquía en tu propia vida? Sí, pues son dos preguntas muy interesantes.
realmente, bueno, hay una broma que de vez en cuando, que en algún momento me han dicho y es graciosa realmente y tiene un punto ahí de, como todo el humor interesante, tiene un punto de realidad y otro punto de humor. Y dice, tú lo que has escrito es un manual de instrucciones. Como si tú fueras un microondas y quisieras que te manejaran bien, ¿no? Que no te quemaran las resistencias, o si fueras una lavadora, que no te hicieran funcionar sin agua o sin tal, ¿no? Es decir, de alguna manera es una broma, ¿no? No escribes un libro para cuando ves a alguien dárselo y decirle, mira, así me tienes que tratar para que yo funcione bien, ¿no? No es eso, pero sí que tiene un punto de fondo, ¿no? De interesante, ¿no? Sí que es verdad que te ayuda a comprenderte a ti mismo y también ayuda un poco bueno, a dejar un poco como constancia, ¿no? De alguna manera, es decir, no se escribe por eso, pero es una de las preguntas por los efectos, ¿no? Pues un poco uno de los efectos es ese, ¿no? El decir, bueno, de alguna manera ahí está escrito, ahí está escrito cómo yo vivo, ¿no? Y por lo menos hay una referencia. Y luego además, bueno, tienes como digo, una referencia y también un efecto, una dificultad, una complejidad es que de repente te has expuesto, ¿no? Es decir, es como una salida del armario a lo bestia. Claro, ya más no te puedes exponer. O sea, y claro, eso tiene efectos. Claro, ¿qué efectos tiene? Pues hay que tener en cuenta que yo soy hombre, blanco, vivo donde nací, o sea, tengo arraigo, tengo todos los privilegios posibles. Entonces, salir del armario con todos los privilegios detrás no tiene ningún mérito y el efecto, en cuanto a mérito no tiene ninguno, pero en cuanto a efecto, pues tampoco tiene efectos negativos. Pero sí que es verdad que es una exposición. O sea, que hay un punto ahí que requiere, pues eso, trabajarse la exposición al exterior, ¿no? Pero bueno, insisto, desde mi posición, la suerte, el privilegio de estar en todas estas ejes de opresión, en la parte de no oprimida, pues no ha tenido efectos negativos y todos los efectos son positivos, pues porque de alguna manera tienes ahí una referencia. Y en cuanto a lo de leerlo, claro, lo he leído, o sea, ya empiezo a estar harto de leerlo porque me lo he leído en castellano varias veces, porque además me gusta mucho corregir, ¿no? Digamos que el editor y la editora no tuvieron mucho trabajo de corrección, porque me lo leí 5.000 veces, pero es que luego lo han traducido al catalán, que es mi lengua materna, pero no mi lengua de escritura, sino de habla nada más. Entonces no lo he podido traducir yo, lo ha traducido una traductora, pero luego me lo he leído otras 2 o 3 veces, luego al inglés, entonces ya, y la suerte que tengo en ese sentido es que de momento no estoy en desacuerdo conmigo mismo en ningún punto, que ya es un avance, porque 2 años después no sería raro. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Adelante, Pedro. Hola, yo no. Que me quedo dando vueltas y quizás también se va vinculando un poco con lo último que comentabas tú. En un momento tú haces referencia al peligro de la anarquía relacional. Entonces, naturalmente surge la inquietud en torno a, por ejemplo, cuáles son los riesgos que tú ves para la anarquía relacional. Y si es un peligro o configura un peligro, ¿para quién lo es también? ¿Sí? Sí, bueno, lo primero es un peligro para los de siempre, para las personas que están oprimidas en los diferentes ejes de opresión que hay en la sociedad. Es decir, el peligro siempre es para las mismas, pues las personas migrantes, mujeres, sin capacidad económica, sin capital cultural o relacional o incluso sin capital sexual, sin capital
familiar, etcétera, ¿no? Hablando de capitales como un poco en plan casi metafórico, ¿no? Pero ¿por qué? Pues bueno, hay un dato muy claro, es decir, cuando tú tienes una estructura conocida, puede ser muy chunga, puede ser muy mala, puede tener muchísimas, como las tiene la monogamia estructural, que es la hegemónica en nuestras sociedades, tiene el patriarcado, ¿no? Tiene, digamos, como características muy, muy negativas. Pero son conocidas, hay unos límites, ¿eh? Unos límites que cuando se rebasan, que es muy a menudo, pues por lo menos tienen consecuencias, ¿eh? Es decir, o sea, no es defendible el patriarcado, no es defendible la sociedad en la que vivimos en cuanto a violencias, en cuanto a opresiones, como decía antes, no es defendible en ningún caso, pero al menos sabes dónde vives, ¿no? Yo vivo en un territorio muy peligroso y muy poco favorable, pero conozco el territorio, ¿no? Cuando te sales del territorio e intentas ir a un sitio más libre, con menos ejes de opresión, con menos tal, en principio lo haces para mejorar, evidentemente. Entonces, cuando te liberas de esa estructura, ¿vale? Lo haces para mejorar y en principio nos gusta más, porque si no, no estaríamos aquí, nos gusta más esa otra alternativa, etcétera. Pero es territorio inexplorado y sobre todo no hay unos límites prefijados. Entonces, cuando no hay unos límites prefijados, o estamos muy atentos y atentas a ciertas alarmas, a establecer ciertas alarmas constantes, o lo vamos a empeorar. Porque es que si tú quitas límites, quien más va a aprovechar esa falta de límites, o sea, cuando lo típico del neoliberalismo, ¿no? Cuando tú quitas la regulación del Estado, el Estado no nos gusta porque somos anarquistas. Bueno, yo no soy anarquista político, creo que el Estado es hoy en día la única forma de igualar, de redistribuir un poco, de permitir una mínima, lo poco que se hace, pero bueno, una mínima igualdad o equidad o tal, que es muy poca, pero algo es capaz de hacer. Sin Estado sería peor. Pero con lo que digo, cuando el Estado no regula, ¿quién sale beneficiado, no? Pues siempre los más poderosos, ¿no? Entonces, cuando tú quitas la estructura de la monogamia patriarcal, etcétera, lo haces para bien, pero además tenemos ejemplos de que ha pasado. En los años 60, 70, el amor libre, los resultados, tal como nos los relatan las mujeres de aquella época, pues con una construcción cultural de los años 50, de repente te dicen que tienes que dormir cada día con un tipo porque si no estás haciendo haciéndole, o sea, supporting the system, ¿no? Estás apoyando el sistema, ¿no? Y de repente una persona construida, si es un hombre, pues de puta madre, ¿no? Se pone a hacer el loco, pues fenomenal, pero si es una mujer construida culturalmente en los años 50, de repente que te pongan en esa... Es decir, en definitiva, que las mujeres, los relatos de las personas leídas como mujeres de esa época nos demuestran que o cuando liberas ese tipo de cuestiones en un ámbito tan personal como las relaciones, o mantienes muy estrictamente una serie de criterios, pues, de la cultura del consentimiento de una forma estricta, es decir, no se puede, o sea, si yo digo que no se me puede tocar un pelo, no se me toca un pelo, y eso tiene que ser una cosa, parece que no sea anarquismo, ¿no? Porque dice, como una regla tan estricta, pues no, son unos límites, o sea, los límites y los compromisos son parte de la cultura anarquista, es decir, cumplir los compromisos suena como muy poco anarquista, pues, pero no lo es. El compromiso es un elemento básico del anarquismo. Y los límites personales forman parte de la soberanía personal, que también es otro elemento central del anarquismo. Es decir, que corremos el riesgo de cuando quitamos estructura, y eso es lo que dice Andy Nordgren en ese artículo, muy bien. Bueno, lo habíamos identificado eso ya durante bastantes años, quienes estábamos reflexionando sobre esto, ¿no? Pero ella lo deja muy claro, ¿no? Que claro, cuando quitas los límites, cuando quitas la estructura, quien más puede perder es quien menos poder tiene.
Entonces, ese es el peligro. Realmente creo yo que es el peligro más grande de pelearse con la matronormatividad, las normatividades en general. Es que si quitas la normatividad, ojo a ver quién es el que se sale beneficiado, ¿no? Adelante. Bárbara. Gracias. Es que estoy con mi celular y no puedo usar la manita, ¿no? Entonces tengo que hacer así, analógicamente con el dedito. Creo que han tocado uno de los puntos tan importantes, ¿no? De lo que tú aportas en tu libro, que aportas ideas muy, muy significativas, poderosas, porque pueden hacer muchas transformaciones, por eso digo poderosas, lo del compromiso, ¿no? Porque lo primero que piensa la gente al escuchar anarquía en las relaciones, ¿qué pasó? No existen las reglas, las leyes, ¿qué onda? ¿No? Entonces todo es libre, no, entonces no hay compromiso. Eso es una falacia total, eso es una ilusión falsa, porque por supuesto que hay muchísimo más compromiso. Y no quiere decir que te vas a comprometer hasta lo más profundo con todos, no, sino que cada compromiso está pensado, está reflexionado, no está nomás porque pues esa es una de las etiquetas, ¿no?, que maneja la sociedad, ese es uno de los compartimentos, ese es uno de los patrones, entonces nos comportamos así, así, según, híjole. Entonces yo cuando estuve leyendo los apuntes, que es cuando más tiempo hay para reflexionar sobre estas ideas, cuando ya nos mandan los apuntes, que al día siguiente, pues reflexionando los apuntes uno piensa, pero por supuesto, esto de que yo no acepto la amatonormatividad a ciegas, voy a cuestionarlo, ¿sí? Voy a aceptar lo que me parece, lo que, ahora sí, el relativismo postmoderno, ¿no? Lo explicaste súper bien, porque no es el ahí se va, el ay lo que sea, no, 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 te compromete mucho más moralmente, amorosamente, ¿no? Te compromete mucho más porque siempre hay que vivir a las vivas, que es lo correcto, y no nada más seguir como borregos, ¿no? Y caer en muchas situaciones que son inconscientes, ¿no? De cómo los patrones nos llevan a los abismos y a las trampas, ¿no? En fin, muchas cosas, pero pienso que ese es un pilar súper importante, lo del compromiso. Sí. Y otra cosa que dijiste, que ya se me fue la onda, ¿no? Pero que también tiene que ver, pero es algo que mencionaste después. Pero bueno, eso de compromiso es algo que tal vez personas podrían malentender en un principio pensando, no, es demasiado flexible, falta de compromiso. No, 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 no. Precisamente cuando tú no tienes las reglas hechas como formulita, como instructivo qué hacer, es cuando hay más posibilidades y riquezas en la vida, ¿no? Porque tú lo tienes que construir. No es que haya una fórmula, sino tú tienes que interpretar como todos los grandes textos y grandes manuales y libros, ¿no? Es cuestión de interpretar como no es tan fácil como tener el instructivo del microondas. Tienes unas ideas y bueno, ¿y cómo los aplicas a tu vida? Pues ahora sí, ese es el gran desafío. Eso te pone a pensar y a reflexionar. Entonces, pues eso es lo padre, ¿no? Porque así es como puede crecer. Y una pregunta que te quisiera hacer que se me ocurrió mientras estaba yo escuchando todo, es que me parece atípico que tú no seas así de una formación como de psicología o algo así para estar escribiendo sobre esto, ¿no? Más bien como que uno pensaría que es un tema para otro, otro tipo de profesional, ¿no? Entonces, si tú dijiste algo tan importante como que, bueno, es que yo aprendo de muchas cosas y luego todo empieza a embonar, ¿no? Y a formar algo. Y la verdad es que así es como estamos viendo la educación y la formación hoy en día, de esa manera. Estamos viendo personas que aportan en ciertos campos, pero donde uno no pensaría que estarían aportando.
Entonces eso me llama la atención y aunque estás de alguna manera, pues sí estás involucrado en la salud, ¿no? En tu trabajo y eso sí seguramente impactó, influyó, ¿no? Para tus ideas. Pero la pregunta sería entonces, si has formado una tribu intelectual, tú con personas que comparten las ideas que tú has propuesto tan hábilmente, tan, tan bien que lo has explicado. ¿Cómo, cómo te nutres, ¿no? Intelectualmente haciendo tu trabajo y con estas ideas? Sí, sí, no, la tribu no la he formado yo formo parte de esa tribu, pero desde hace muchos años. Y, y realmente no todas esas personas con las que llevamos encontrándonos estos años, llaman a las cosas por el mismo nombre, pero curiosamente casi todas hemos llegado a las mismas conclusiones. Pues, por ejemplo, Brigitte Vasallo, que comentábamos hace un ratito, yo a Brigitte la conocí en el primer encuentro que fue, yo qué sé, 2014 o una cosa así. Ella habla de poliamor, no habla de anarquía relacional. A mí poliamor no me gusta por la construcción morfológica, porque el poli me sobra. No me parece que poner el foco en el número sea útil y más bien al revés, te lleva por unos caminos que no son los que me gustan, pero bueno, al final muchas palabras no nos gustan y las usamos, que hay palabras feísimas, ¿no? En todos los idiomas, ¿no? O sea que no, tampoco es una cruzada contra las palabras, ni contra los morfemas, pero ni contra los prefijos ni los sufijos. Pero eso digo que pues ella habla de poliamor, mucha otra gente también habla de no monogamias consensuadas, no monogamias éticas. A mí el no mono me parece que es lo mismo que el poli y por tanto tampoco me convence, pero me da igual. O sea, digamos, ese caldo de cultivo intelectual que se va formando desde, yo qué sé, 2010 o así, que empiezo yo a conocer yendo a reuniones, a coloquios. El primero al que fui es de Miguel Bagalume, que es un activista de Madrid que hacía unos coloquios que se llamaban sexo oral, en el sentido de hablar, ¿no? Eran como coloquios de charlas maravillosas, 2010 creo que fue, 2011, algo así. Pues desde entonces pues te vas encontrando y curiosamente te encuentras casi siempre un conjunto de personas bastante común, ¿no? Con bastante repetición y vas generando, bueno, además generas unos vínculos maravillosos, intelectuales, personales, de todo tipo. Ahora, por ejemplo, de aquí unos días, en diciembre, voy a un congreso de estos que se hacen aquí, un encuentro. Pues también tengo unas ganas de ver a la gente, porque claro, con la pandemia pues ha habido un corte, un corte brusco, ¿no? Son colectivos con vínculos intelectuales y humanos maravillosos, y de ahí sale todo, ¿eh? Quiero decir, o sea, vuelvo a insistir en que yo he aportado simplemente el trabajo y la... Sí, y un poco, y que al volcar la coctelera, o sea, el trabajo de agitar aquello y el trabajo y los hallazgos que han salido ellos solos al volcar la coctelera en el vaso y encontrarte con las sorpresas. O sea, que realmente los hallazgos que hay en el libro, que hay algunos, yo reconozco que hay algunos, son sorpresas para mí. Muchas gracias, Juan Carlos. Quiero hacerte la pregunta de si alguna vez tú te imaginaste que ibas a hacer la referencia de psicoterapeutas familiares y de pareja y psicólogos, porque digo, tú los mostró así como que literalmente la coctelera solo la vaciaste, pero de verdad yo sí quiero decirte que al menos para nosotros ha sido toda una transformación y literal reevolución de ideas y sí, te estás, digo, sin quererlo, porque digo, pues como bien dice Bárbara, yo creo que eso es lo que también trata de decirnos, estás influyendo mucho en nuestro trabajo en personas y pues no sé cómo te sientas tú de ahora ser referente de terapeutas y psicoterapeutas y de pareja. Bueno, me parece increíble. Además, me parece interesante
porque fíjate que yo estoy convencido, y además lo he dicho 200 veces por cuando alguien me pregunta o me tal, que yo en el libro no he puesto nada de psicología. O sea, lo estáis aportando vosotros y vosotras. El libro es un libro de política, básicamente, de relaciones, pero desde una visión puramente política. Toda esa parte la estáis aportando, en realidad, quienes lo estáis leyendo, interpretando y valorando. No está ahí, ¿eh? O sea, es cosa vuestra, es mérito vuestro, no mío. Sí, sí. Agradecemos muchísimo, Juan Carlos, y a todas las personas que nos acompañan. Les pedimos, si pueden, quienes puedan activar su cámara para tomar la fotografía final. Que tengan una muy linda mañana. Mil gracias a todas y a todos por conectarse. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.